Hola, hay un tema que yo creo que a todos nos une y yo creo que no hay mayor anhelo para todos nosotros que el aportar nuestro granito de arena para solucionarlo, y es el de la seguridad de nuestro país. Hoy, desgraciadamente, México es el país más violento del mundo respecto a los países que no se encuentran en estado de guerra. Y esta frase, aunque pareciera muy simple, yo creo que no le hemos dado la dimensión de lo que significa el nivel de violencia que vivimos todos los días. Y lo peor es que tal vez ya la normalizamos, ya no nos sorprende. Vemos noticias todos los días sobre homicidios, hechos trágicos, y desgraciadamente preferimos continuar con nuestro día. Y también no los culpo, también creo que es hasta por paz mental que tomamos esa actitud. Desgraciadamente muchas veces pareciera que ya nos resignamos, pero eso no quiere decir que no tengamos miedo, de que nosotros seamos víctimas de la delincuencia o a un ser querido. Pero tenemos que verlo de manera mucho más integral, no solamente hablar de los grandes delitos, los grandes hechos del narcotráfico, de la delincuencia organizada, sino también comprender que el tejido social está fracturado y que los grandes hechos de violencia que vimos y de los cuales somos testigos también tienen un origen en el núcleo de la sociedad, y ahí es donde todos nosotros estamos involucrados. Ahí es donde todos nosotros no podemos mantenernos con indiferencia y saber qué podemos hacer desde nuestra trinchera, desde nuestra casa, desde nuestro hogar, desde la escuela, para solucionar este problema. Vivimos en una enorme crisis de principios y de valores y de respeto cívico, y eso lo tenemos que afrontar con toda claridad, porque de nada sirve una gran estrategia de gobierno, grandes políticas públicas, sino también como sociedad no estamos haciendo lo que nos corresponde por pacificar este país. E insisto, creo que esta causa puede ser de los grandes puentes de encuentro entre generaciones, entre ideologías y entre múltiples puntos de vista. Yo soy presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, pero durante toda mi trayectoria como servidor público me he metido de lleno al tema de la seguridad y la justicia, porque para mí la justicia y la seguridad es la herramienta más importante de la gobernabilidad. Si no hay justicia y seguridad, no tenemos nada. No podemos impulsar estrategias de cultura, de deporte, de ciencia, de tecnología, porque justicia y seguridad es que la gente, las familias, ustedes tengan certeza que hay orden y que hay respeto a las leyes, respeto a la Constitución, y que no vivimos en una sociedad donde impera la ley del más fuerte. Entonces, lo que yo les quiero exponer el día de hoy es un plan, una idea, un experimento que podemos hacer para tratar de atajar los problemas de la inseguridad en nuestro país. Y les voy a dar un ejemplo en el que quiero que en eso circule las 4 estrategias que les quiero plantear. Hace un tiempo, en una reunión vecinal en una colonia de la ciudad de Querétaro, yo iba con policías municipales a dar capacitaciones de prevención del delito en esa colonia. En esa colonia había relativamente un alto incidente de faltas administrativas y delitos comunes, es decir, personas ingiriendo sustancias tóxicas que molestaban al vecino o generaban desorden público, robos de autopartes, algún robo de vehículo. Asistimos a esta colonia acompañados de gente capacitada en prevención del delito, y mientras convocábamos a los ciudadanos, estábamos dando esta capacitación, llegó un joven y apenas a 30 metros de distancia de nosotros, en la cancha deportiva donde estábamos, empezó a drogarse en un lugar público. Ya no sabemos si fue retando a la autoridad o porque lo desconocía, pero estaba cometiendo una falta administrativa y por lo tanto la autoridad tenía que detener a este joven, como lo hicieron en ese momento los policías. Pero ¿quién cree que fue la primera persona en salir a defender a este joven de que no se lo llevara a la policía? La mamá. La mamá salió a insultar a los policías, a insultarme a mí, que qué estábamos haciendo ahí, que nos ocupáramos de los problemas. Y ahí arrancamos toda una serie de factores terribles que desencadenan en la violencia que estamos viviendo.
Tienes una madre de familia que no inculcó respeto cívico, ni valores, ni principios a sus hijos, y que a su vez molestan a miembros de la comunidad, pues si no se preocupó por el hijo, mucho menos por las consecuencias de los actos del hijo en su comunidad. Pero no acaba ahí, finalmente se llevaron a este joven detenido. Pero como es una falta administrativa, de una falta administrativa se castiga con pocas horas de arresto, a lo mucho 36. Este joven va a estar el día siguiente seguramente haciendo lo mismo. Y este joven era señalado por los propios vecinos como los que molestaban a las mujeres, quien probablemente cometía robo de vehículo o robo de autoparte. Es decir, una sola persona reincidente era quien estaba asoleando a esa colonia en específico. Y quiero que registren este ejemplo y este caso, porque de ahí vamos a plantear estos 4 puntos. Porque son 4 puntos que los que creo que si le entramos con toda contundencia, podemos ver un experimento claro para atajar la actividad delictiva desde el núcleo, desde una incidencia delictiva que viene desde la sociedad. Porque los grandes hechos violentos que vivimos, la gran mayoría derivaron de un conflicto entre vecinos. Desde un vecino que tenía fiestas hasta las 3 de la mañana sin respeto al otro, y que el día de mañana el otro vecino le reclamó, y luego este lo insultó, luego este lo agredió, se hace una escalada de violencia, y así es como se cometen los grandes, terribles hechos delictivos en nuestro país. Sí tenemos el tema de la delincuencia organizada, narcotráfico, pero también la gran mayoría de los delitos caen en esta cancha, y eso es claro que se pueden atajar. Vamos a arrancar con la primera estrategia. La primera, disuasión del delito. Y esa sí está en la cancha totalmente de gobierno. Son dos y dos. 2 que están en la cancha de gobierno, pero también 2 que nos competen a nosotros como sociedad, como los que estamos reunidos el día de hoy. La primera es la disuasión del delito. Una colonia, un centro público que está vigilado, que tiene rondines, que hay supervisión de la autoridad, es mucho menos probable que haya incidencia delictiva. Si ustedes viven en un condominio o en un fraccionamiento con controles de acceso cerrados, que tienen supervisión, que tienen seguridad privada, seguramente ustedes saben que la incidencia delictiva es sumamente baja. En algunos condominios es prácticamente 0, por eso muchos desarrolladores ya le invierten a eso, que haya controles de acceso y seguridad privada. Y está comprobado que la incidencia delictiva es bajísima en estos lugares. Pero la gran mayoría de la población vive en fraccionamientos que están abiertos. ¿Qué tiene que hacer la autoridad? Tenemos que garantizar la supervisión y vigilancia. Y uno de los terribles problemas que tenemos en México es que las ciudades de nuestro país apenas tienen un policía por cada 1000 habitantes, cuando la ONU nos marca que debería de haber 2.8. Es decir, tenemos 1 de cada 3 de lo que deberíamos de tener. Entonces, de entrada, pues no hay vigilancia en las colonias como debería. La primera estrategia experimental que una autoridad debe de hacer es focalizar la fuerza de seguridad pública en una colonia o zona donde hay alta incidencia delictiva. ¿Por qué? Porque por lógica, alguien que pretende delinquir, que pretende generar una falta, ¿por qué no se mete a un condominio o un lugar cerrado? Porque sabe que es muy probable que no va a salir o que lo van a detener. Entonces, si en una colonia también quien pretende, por ejemplo, este joven, que le gusta estar cometiendo faltas administrativas en vía pública y molestar a los vecinos, si sabe que ahí en esa colonia hay presencia permanente de la autoridad, le va a pensar 2 veces. Y tiene que haber presencia de autoridad en los centros educativos de esa colonia, en la entrada y salida de los estudiantes, en la hora donde la gente llega del transporte público, tanto cuando lo toma como cuando regresa a sus casas. Tiene que haber una coordinación vecinal permanente. Para que haya una coordinación, para que ante cualquier emergencia o llamado a la autoridad, tarde de 5 a 7 minutos máximo. Y apoyarlo también en la tecnología. Cámaras de videovigilancia, arcos lectores de placa, botones de pánico. Incluso hoy ya la tecnología que se pretende implementar, que son drones de vigilancia. Tenemos que hacer un trabajo bien enfocado a donde está la alta incidencia delictiva. Si tenemos poco recurso humano de policías, tenemos que llevarlo y eficientarlo para que vigilen ahí y que el presunto delincuente piense 2 veces si se va a atrever a cometer un delito, sabiendo que es muy probable que se le va a detener. Ya ha habido experimentos en muchas partes del mundo, específicamente en Argentina en los años 90, después de un ataque terrorista que hubo en una mezquita, intensificaron la vigilancia en la zona del centro y en 3 meses se desplomaron los índices de robo a vehículo. ¿Por qué? Pues era bastante obvio. Un delincuente le iba a pensar 2 o 3 veces
antes de delinquir en una zona ampliamente vigilada. Entonces, ese primer concepto respecto a la vigilancia y disuasión de delitos sí está totalmente en la cancha de seguridad pública de un gobierno y que hoy no se implementa en muchas partes del país, pero que tiene que ser prioridad para rescatar el Estado de Derecho. E insisto, piensen en ustedes si este joven que le gusta ingerir sustancias tóxicas y molestar al vecino lo hubiera hecho si sabe que va a estar llegando la autoridad y no le va a permitir hacerlo. ¿Cuál es la segunda estrategia? Y tal vez para mí esta es la clave. Miren, en la ciudad de Querétaro, 24,000 personas al año llegan a un juzgado cívico por haber cometido una falta administrativa, como este joven, que ingirieron sustancias tóxicas prohibidas y que probablemente eso derivó en molestia, en una agresión o en un hecho delictivo. 24,000 personas. De esos 24,000, 8,000 son reincidentes, es decir, 16,000 la regaron y muy probablemente no van a volver a hacerlo, aprendieron, pero 8,000 lo van a seguir haciendo. Y eso es lo que trae asoleada a la gente y enojada también, porque una persona que reincide y que no ve que se aplique la ley, pues la gente lo asocia con impunidad. ¿Qué tenemos que hacer? Y creo que aquí está la clave. Tenemos que ir por esas 8,000 personas. 8,000 personas que le dan dolor de cabeza a 1,200,000 que viven en la ciudad de Querétaro. Ahora, ir por estas 8,000 no me refiero a ir a cazarlos. No. Tenemos que saber quiénes son. Son mujeres y hombres con nombre y apellido, con un contexto familiar, socioeconómico, y tenemos que ir por ellos. Tienen que saber que el Estado, el gobierno los conoce, pero sobre todo les interesa que no hagan eso. ¿Y eso qué implica? Darles opciones. Porque si siguen perjudicando a la comunidad es porque no se sienten parte de, se sienten ajenos, se sienten alejados. Tenemos que darles opciones. Un programa de gobierno junto con la sociedad civil organizada para buscarles un oficio, una ocupación. Tenemos que ofrecerles una oportunidad a ellos y a sus familias, y va a ser mucho más rentable para un gobierno invertir en reformar esos 8,000 que estar pagando los daños que causan cuando estos 8,000 delinquen y cometen faltas administrativas. Son 8,000 personas las que tienen de cabeza a 1,200,000. Creo que podemos ir por ellos, y aquí te implica que los volteemos ahí y les demos opciones. Eso sí, a quien no enderece el camino y no comulgue con los objetivos de la comunidad, se tendrá que aplicar la ley. Y tiene que haber reformas muy contundentes para los reincidentes, porque se tiene que aplicar la ley y tiene que haber un castigo a quien no cumpla con la ley. Pero estoy convencido que la gran mayoría los podemos rescatar. Y aquí es donde entra la tercera estrategia. El trabajo comunitario que no se aplica y que tiene que darse para que se sientan parte de la comunidad. Si faltaron a la propia comunidad, tienen que resarcir el daño a la misma. Y el trabajo comunitario tiene que ser esencial. Y el otro es cómo la sociedad, cómo los que estamos en este auditorio, vamos a donar a eso. Nadie los obliga, Al final del día, ustedes van a decir, esa es labor de la autoridad, no mía como ciudadano. Pero cuando hablamos que estamos en uno de los países más violentos del mundo, perdónenme, pero le tenemos que entrar. Porque la indiferencia ante la inseguridad en cierto momento se nos va a regresar también, contra nosotros, contra algún ser querido o algún amigo. Pues tenemos que aportarlo. ¿Y esto qué te implica? Que en esta labor de ir por esos 8,000, de reinsertarlos a la sociedad, de tratar de recuperar esas zonas que se quedaron atrás, donde se viven estos altos índices de incidencia delictiva, ¿qué implica? Que si tú tienes una empresa, que si tienes un negocio, imagínate que contrates a uno de esos 8,000, que les des una oportunidad. Si eres artista, que lleves tus expresiones a estas colonias donde se ha fracturado el tejido social, estas grandes valores artísticas que vayan ahí. Si eres un gran deportista, si estás en una asociación de deporte, que generemos constantes actividades deportivas en estas colonias y en estos barrios. Si estamos en una escuela, en una institución educativa, imagínense que demos becas a los hijos de estas personas que no están haciendo bien el trabajo. Díganme si eso no va a ser una motivación para ellos para portarse bien, para hacer bien las cosas. Hoy hay grandes programas también que se hacen ya de becas para hijos de los policías, y eso se tiene que hacer y fortalecer. Pero imagínense que también lo hacemos con los que no están haciendo bien las cosas. Y aquí es donde entramos nosotros. Y aquí es donde yo les dejaría este chip de que registren
cómo desde nuestra trinchera hoy podemos abonar a pacificar el país, a pacificar nuestra sociedad, y va desde todas las ideas y todos nuestros talentos naturales que tenemos y a lo que nos dedicamos día a día. Y el último cuarto elemento en esta estrategia. De nada sirve que el gobierno tenga una gran estrategia, que la sociedad civil organizada esté metiendo programas en las zonas donde hay que recuperar el tejido social, si al final del día no estamos nosotros dando el ejemplo, predicando con valores y principios. Hoy, si había un joven en una cancha drogándose y molestando al vecino, es porque en su hogar, en el núcleo familiar, no le enseñaron a respetar a sus hermanos, a sus papás, a sus abuelos, a sus tíos. No esperemos que este país y esta sociedad se pacifique si en las escuelas buleamos, discriminamos o nos ponemos gandallas con alguien. No esperemos que esta sociedad se pacifique, cambie nuestro país si en nuestro centro de trabajo no respetamos al compañero, si no somos capaces de tener los modales básicos de educación, de dar una sonrisa de cortesía en el día a día. Hoy esta indiferencia y este egoísmo al final del día lo hemos reflejado en múltiples hechos violentos de delincuencia reflejados en la sociedad en general. Son 4 elementos que creo que si los podemos poner en práctica en algún lugar en específico, en una zona de incidencia, y vemos los resultados reflejados en una cultura de legalidad, de mayor armonía, de mayor convivencia, desde el núcleo, creo que podríamos estar en la ruta de una estrategia global para pacificar una sociedad. Así es que yo los invito a sumarse a esta sociedad de la paz. Muchas gracias.